si lo fueran a prohibir, como si no importara lo que fueran a decir, como si no importara. Seguiremos bailando, seguiremos gozando, y en esta casa nos seguiremos encontrando, pintando de amarillo el canto, y volver a encontrarnos en el templo del baile, y seguir desprendiendo y respirando arte. Os quiero mucho, lo digo de verdad, y la verdad no me ha costado nada improvisar, porque estoy tocado por la luz y el amor. Venga, venga. Me ha encantado tanto todavía. Los campamentos, yo iba siempre de campamento y creía que era una cosa, pues que ya está, te hacías mayor y ya no ibas de campamento. Y ha sido una alegría. Y de las cosas que más me gusta de los encuentros de la Casa Amarilla es libertad, 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 muchísima libertad y amor. Es un espacio donde la creatividad se hace, se comparte y te cambia. Te das cuenta de cómo puedes aportar a los demás y cuánto te aportan las personas y cuántas cosas te descubren en cada momento, todo lo que estoy aprendiendo de la gente, todo lo que estoy disfrutando y todo lo que estoy pudiendo hacer y pudiendo ser. Cuando algo o alguien te permite ser tú y encima te lo potencia, es cuando creo que se hace la magia de verdad. Es todo, la gente, el espacio, la comida, las actividades que hay, es todo tan perfecto y es tan necesario, ¿no? Es una cosa muy diferente a la que no estamos acostumbrados y que es lo que todos queremos en realidad. Pues yo la primera vez fui sola y además yo no estaba acostumbrada, no, creo que incluso no había hecho nunca algo de ir sola a casi ninguna cosa, así de algo que estuviese en grupo. Bueno, el caso es que fui sola y se acercaba el momento y a lo mejor me daba algo de miedo ir a esto totalmente nuevo sola, pero qué va, es un sitio en el que enseguida te sientes bien. No sé si desde el minuto cero, pero sí desde el primer día. Yo me vi muy arropado, me vi siendo esa persona que soy. Y encontrar a tanta gente con quien puedo expresarme, con quien puedo pasarlo bien, con quien puedo tener una conversación increíble, pero también echar unas risas. Porque la capacidad que tenéis de atraer a gente bonita, a gente que te enseña tanto de cada momento. Y quiero que cada vez sea más mi vida y ojalá también que se expanda a lo de los demás. Con gente súper humilde, pero a la vez muy profesional, muy válida, con las ideas muy claras, con mucha capacidad de crear y de hacer. Que mucha gente pueda conocer este proyecto vuestro porque les va a cambiar la vida y cuantos más seamos, antes podremos cambiar el mundo.